Damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos están visitando en esta noche. Amén. Que Dios los bendiga y nos prepare para la enseñanza y para el mensaje en esta noche. Hoy, por ser una fecha especial, no vamos a dar la enseñanza de Apocalipsis. Amén. Para poder anunciar un tema pertinente a la fecha. Bien, les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 26, verso 47 al 56. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 47 al 56. ¿Lo tenemos todos? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recuerdo que si usted no tiene una Biblia, puede compartirla con su amigo o hermano que está a su lado. Nos dice el Señor: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, oh Dios, nuevamente nos encontramos en la mesa espiritual. Señor amado, tal cual como se lo ha mencionado, en esta fecha, Padre, el mundo cristiano celebra o conmemora el sacrificio de un hombre en una cruz. Mi Dios, permite que ese sacrificio en esta noche sea, Padre, muy ventajoso para tu pueblo, para nuestros amigos, que sea, Dios mío, una preciosa perla, Señor, o regalo para cada uno de aquellos que todavía no te conocen. Asimismo, mi Dios, permite que en esta noche tu pueblo pueda reflexionar en su caminar, Padre, y analizar su vida para poder, Dios mío, perfeccionar todo aquello que todavía está en el proceso de la santificación.
Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Háblanos, mi Dios, de acuerdo a nuestras necesidades espirituales. Mi Señor, sé, Padre, propicio en esta noche y conforme a tu gracia, a tu divina misericordia, Señor, conforta nuestros corazones y trae una palabra para cada uno de nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Sin perder el Evangelio de Mateo capítulo 26, quiero por favor que usted ubique el Evangelio de Lucas capítulo 22. Hoy quiero analizar la reacción de un hombre por el cual mucho se ha hablado acerca de él. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 22, cuando usted, sin perder por favor Mateo capítulo 26, tratemos de manejar ambas secciones de la Biblia al mismo tiempo, solo para tomar hilación en esa lectura. Lea por favor Mateo 26 conmigo, verso 48 al verso número 49. Y de ahí nos saltamos brevemente a Lucas 22, verso 48. Amén. Dice ese texto, el inicial en Mateo: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve maestro, y le besó. Verso 50 continúa diciendo: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso número 48. Aquí hay un ingrediente adicional a ese relato bíblico. Dice el Señor: entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ese texto, mi amado hermano, que de alguna manera complementa a lo que se ha leído en Mateo, capítulo 26, verso 48 al 50. Amado hermano, da una gran, diría yo, relevancia a la actitud que Judas el Iscariote había presentado a la hora de entregar a Jesús delante de los alguaciles, del concilio de los fariseos y de los saduceos. La Escritura menciona en el relato bíblico anterior al que hemos leído en Mateo capítulo 26, que Judas se llevó una gran decepción acerca de Jesús. Y digo decepción porque Judas aspiró a ver en Jesús no solamente un redentor, sino también un libertador de su nación. Y adicionalmente Judas pensaba que Jesús habría de otorgarle beneficios en el tan proclamado reino de los cielos, el cual Jesús en su mensaje esencial había declarado a las multitudes de que ese reino se habría de acercar a la tierra. Judas de pronto pensó que habría de ser muy beneficioso seguir a Jesús y que de hecho el estar junto a él le daba una garantía de obtener en ese reino tan proclamado un lugar muy especial. Pero la Biblia menciona en la vida de Jesús que cuando muchos le estaban siguiendo, Jesús, mirando a esa gran multitud, no le ofreció un reino, sino por el contrario les decía que aquel que quiere venir en pos de él, tome su cruz y sígame. La Escritura menciona que al momento de decir estas palabras, muchos de los que seguían a Jesús le abandonaron.
Ahora, volviendo por favor al texto y venga conmigo a Mateo capítulo 26. Veamos si detenidamente lo que el texto menciona. Verso 47. Mientras todavía hablaba, recordando que Jesús estaba con sus discípulos en un lugar llamado Getsemaní, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, refiriéndose a Judas, les había dado, dice ahí, señal. Es decir, que les había dado una, diría esto en buena ley, una contraseña, una insignia, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Ahora, una forma, a mi manera de ver, muy peculiar, algo extraño, entregar a alguien, dando como señal, de pronto, un beso. Ahora, si usted, mi amado hermano y amigo que me visiten esta noche, yo creo que un beso, que es donde me voy a concentrar en el mensaje de esta noche, suele ser señal de qué, y quiero que usted participe. Un beso suele ser señal de qué, de aprecio, de amor, de confianza. De hecho, en un matrimonio se sella, por así decirlo, el pacto o el juramento, ¿con qué? Con un beso. De hecho, es la frase muy usada al final de una celebración de boda. Dice, ¿no? Ahora puede besar a la novia, es decir, ahora sí puede, con total libertad y seguridad, tomar lo que le pertenece. Un beso, mi amado hermano, suele ser, como lo hemos mencionado, un símbolo de amor, una representación de afecto y cariño. Pero en el texto que estamos leyendo, ese beso significa todo lo contrario. Ese beso, mi amado hermano, representa prácticamente lo opuesto a lo que Jesús había estado enseñando. Él, mi amado hermano, hablando de Jesús, había entrenado a los suyos, no solamente, ¿verdad?, a pagar con bien cuando se le hace mal, sino que también les había enseñado a dar más allá de lo que la gente le pedía cuando uno recibía agravio. Jesús, entre muchas cosas, les decía a los suyos, si alguien te pide que camines con él, con una carga, obviamente a cuesta, una milla, ve con él 2. Si alguien te pide alguna cosa, no le solamente le des eso, dale aún la capa también. Es decir, que el Señor, de alguna manera, en las enseñanzas, su evangelio era la concentración y esencia del amor. Ahora, cuando ve que su discípulo viene hacia él, obviamente que Jesús conocía todas las cosas. La Biblia declara, cuando no vamos a abrirla en esta noche para verificar todos los versículos, pero queremos concentrarnos en esencia, en el escenario. El Señor dice en su palabra que Él conoce a todos los hombres y Él no tenía necesidad de que nadie le dijera de qué o de quién se trataba, porque Él también, más allá de ser hijo del hombre, también era el hijo de Dios. Y como un ser divino, también gozaba de las facultades del poder del omnipotente Dios. La Biblia declara en el verso número 49, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro. Amado hermano, esta expresión no era cualquier expresión. Esta expresión era diría yo, un título, un
adjetivo calificativo acerca de Jesús. Cuando Judas se acerca a Jesús, obviamente por la forma en que lo hace, cualquiera diría, qué buen discípulo o qué buen seguidor de Jesús. De hecho, expresiones como esta podrían haber a cualquiera, le pudieron haber causado una gran impresión. Mucha gente de hecho manifiesta testimonios, manifiesta palabras, manifiesta adjetivos calificativos acerca de Dios glorioso, que ni aún a veces entre el mismo pueblo de Dios se puede oír semejantes calificativos. Pero, oh sorpresa, al Señor no se lo puede impresionar con la abundancia de nuestro léxico o con la adulación que bien pudiere salir de nuestros labios. Al Señor solamente se lo conmueve, amado hermano, cuando venimos arrepentidos y estamos sujetos a la voluntad de su palabra. Usted le puede decir al Señor, Señor, eres bello, eres maravilloso, glorioso nombre. Amado hermano, y cualquiera diría, oye, pero qué buen orador, qué buena, sí, qué buena expresión, qué facilidad de palabra, qué manera de poder utilizar, sí, de manera espontánea, semejantes términos para ese Dios de gracia. Y cualquiera hubiera quedado, sí, impávido, asombrado de cómo se trataba Jesús. Y eso es lo que hace Judas precisamente. Judas había preparado, Judas había de alguna manera elucubrado al detalle, porque la Biblia menciona que él buscaba ocasión para entregar a Jesús. Jesús, dice la Biblia, que al escucharlo y al sentir de parte de él el beso, Lucas capítulo número 22, verso 48, Jesús le responde diciendo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Yo quiero que usted lea el texto, pero no como siempre lo ha leído. Léalo, amado hermano, como quien usted se pusiera en los pies de Jesús. Léalo poniéndose usted en las sandalias del Maestro y vea solamente como para ilustrar el texto y logra entender a dónde quiero llegar en esta noche. Ponga del otro lado a la persona que usted más estima en la vida. Usted debe de tener un nombre. ¿Qué es lo que usted más estima hablando de una persona? Usted diría, yo estimo a mi hijo. Otros dirían, yo estimo a mi esposo. Un esposo puede decir, yo estimo así a mi madre. Lea el texto. Y en vez de Judas, ponga ahí a su ser más querido, a su ser más entrañable, más apegado. Y cuando lo haga, léalo. Y luego de leerlo, dígame qué siente al ver que ese ser que lo ama, que supuestamente le magnifica a usted, le da la venia, le da la honra, diciéndole, salve maestro, al término de la manifestación de amor, ¿verdad? De las palabras adulantes, ahora luego de una manifestación de amor, que es un beso, le termina entregando, sí, a aquellos que le habrían de dar la muerte. ¿Qué hay de un hijo que le podría decir a usted, mi amada madre, y la besa? Y usted, luego de semejante manifestación de amor, ¿verdad? Usted queda de alguna manera impactada, queda hasta cierto punto asombrada diciendo, ¡qué bueno! Pero lo que no sabe
en ese preciso momento que su hijo se le está llevando un electrodoméstico para venderlo y drogarse. Y usted diría, y así te has acercado a mí a decirme que me amas y me has abrazado, me has besado y me has dicho que yo soy lo más grande en tu vida. Así me lo demuestras. Yo quiero que usted entienda, mi amado hermano, qué es lo que Jesús logró experimentar en ese momento. ¿Por qué? Porque es la única manera en que usted puede entender cómo nosotros cada vez que hacemos caso omiso a esta palabra, y más allá de eso, cada vez que le pisoteamos con nuestras acciones, con nuestras manifestaciones de rebeldía o de dureza en el corazón, luego le decimos al Señor, Señor, grande y maravillosas son tus obras. Y el Señor bien podría decir, y con una alabanza entregas a tu maestro. Y por un $20 entregas a tu maestro. Y por una relación fuera de tu matrimonio entregas a tu maestro. Y por un cigarrillo vendiste a tu maestro. Por un amigo entregas a tu maestro. Por un programa de adulterio y fornicación entregas a tu maestro. Por un vallenato, una salsa, un merengue, una cumbia, entregas a tu maestro. Jesús, en esa noche, yo diría, más que la herida de los clavos, le hirió las palabras y las actitudes de Judas. El Señor proclama en el verso 48, con un beso, es decir, no se te ocurrió otra cosa más, Judas. Con un beso. ¿Quién le da el beso, amado hermano? ¿Quién se lo da? ¿Qué era Judas para él? Un discípulo. ¿Qué es usted para su Salvador? ¿En qué posición usted se encuentra delante de Jesús? ¿Es un simpatizante de Jesús? ¿O es un seguidor de Jesús? ¿En qué calificativo lo tiene, como lo dijo Judas, y bien dicho? Salve, maestro. Obviamente que esas palabras eran reveladoras. Para Judas, Jesús no era un Dios, no era un Señor, simplemente era un maestro. Porque si Judas hubiese tenido a Jesús en la calidad de Dios, en la calidad de dueño, de Señor, yo le aseguro que Judas no hubiera vendido, sí, a su Señor. Amados hermanos, un beso no fue otra cosa más. La señal, dice el verso 48 y 47 de Lucas, capítulo 22. Un beso fue lo que habría de dar a conocer a quién se le habría de dar a los alguaciles. Verso 47 de Lucas 22 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús. ¿Para qué? Para besarle.
Oiga, si esto lo quiero llevar a la práctica dentro de un matrimonio, ¿cuántas veces un marido que viene adulterando para calmar su conciencia entra a casa y lo primero que hace es buscar a su mujer y darle un beso? Y decirle: mija, te extrañé. Parece de risa, ¿verdad? Pero cuando las cosas se descubren, ahí no hay risa, ahí hay dolor, hay llanto. ¿Cuántas veces, amado hermano, venimos a la iglesia con manifestaciones como las de Judas, de amor hacia Jesús, de complacencia y de alegría hacia Dios, pero en casa, en el trabajo, en la calle, venimos, amado hermano, practicando y haciendo todo lo que a Dios le desagrada? Venimos dando mal testimonio con nuestra forma de hablar, la forma de ver, mi amado hermano, de escuchar, totalmente opuesta a lo que Dios anhela para nosotros. Sí, nuestro comportamiento dice todo lo opuesto a lo que Jesús realmente quiere recibir de nosotros. Y cada vez que venimos a Él diciéndole: papito amado, Señor misericordioso, Abba Padre, y todo término que se pueda utilizar para engrandecerlo a Él, queda totalmente en el suelo cuando nuestra forma de vida demuestra lo contrario. ¿Cuántas veces en la misma juventud se le podría llamar que hay una contradicción? Aquí cantando, aquí aplaudiendo, aquí alabando, y en el mundo, amado hermano, ensuciándose con música mundana. Aquí hablando cosas sagradas, aquí hablando con un lenguaje cristiano, pero todo es que se sale de esta esfera, y en el mundo ya, diría yo, en tu casa o en tu barrio ya no te conocen como el cristiano. Ya no te conocen como aquel hombre que en la iglesia mucha gente hasta te respeta y te dice: no, si él es un hermano fiel. Mis amados, no pretendamos llegar a Jesús con adulaciones. No pretendamos llegar a Jesús simplemente con palabras que le endulcen los oídos a Él. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos en nuestra carne, la Biblia dice que de la carne segaremos destrucción y muerte, pero si sembramos en el Espíritu, de Él segaremos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 50. Jesús declara, luego de esta actitud hipócrita de Judas, Jesús le dijo lo opuesto: amigo. No porque él lo fuere para él, sino porque Jesús sí lo era para Judas. Amén. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Me quiero quedar con la expresión de Jesús. ¿A qué vienes? Esta pregunta yo quiero hacerte en esta noche. Amigos, hermanos, ¿a qué hemos venido? ¿A qué venimos?
la iglesia? ¿A qué venimos ante la presencia del Señor? Tenemos a Jesús simplemente, como lo dijo Judas, como un maestro, donde un aprendiz bien puede decir: a mí me agrada cómo se da en esa iglesia la palabra, pero eso sí, solamente me agrada escuchar la doctrina, pero lejos esté de mí el ponerla por obra. ¿A qué venimos? Simplemente a encontrar de pronto un auxilio, porque estamos muriéndonos a consecuencia de una enfermedad, porque nos han desahuciado, o porque simplemente con el pasar de los años nuestro cuerpo se deteriora y está lanzando una factura, cobrando nuestros desatinos en la vida, y buscamos a Dios para que nos sane, y luego de habernos sanado nos volvemos otra vez hacia el mundo. ¿A qué venimos? ¿Cuál es tu motivación a la hora de acercarte a Jesús? A la hora de venir a la iglesia. ¿Qué te trae, mi querido amigo y hermano? ¿Qué es lo que te motivó en esta noche estar aquí? Semana Santa, Viernes Santo. Amado hermano, los días, todos los días son santos. El problema es que mientras permanezca el pecado en los hombres, los días, en vez de ser santos, se corrompen con nuestras acciones. Y en vez de santificarlo en Dios, más bien acarreamos maldición día tras día cuando no aprendemos a obedecer a ese Dios que tanto veneramos, que tanto elogiamos. ¿A qué venimos, mis queridos hermanos? ¿Cuál es tu motivación para venir a buscar de Dios? Yo te aseguro que si tu motivación para venir a Jesús es que se arregle tu matrimonio, tú estás, amado hermano, desorientado en la senda que Dios quiere darte a conocer. ¿Sabes por qué? Porque el día que tu matrimonio se arregle, te alejarás de aquel que te ha arreglado el matrimonio. Si tu motivación para venir a Jesús es que te sane, amado hermano, déjame decirte que luego que el Señor te haya sanado, regresarás otra vez al curso de tu vida y te olvidarás de aquel sanador. No en vano, en pasajes bíblicos la Biblia menciona que 10 leprosos fueron a él. 10. Los 10, dice la Biblia, recibieron sanidad. Los 10. Y luego de esto, Jesús le dijo: vayan al sacerdote y presenten la ofrenda por el ritual de la limpieza de la lepra. Y la Biblia dice que mientras los 10 regresaban, los 10 fueron sanados. Solo uno regresó a dar gracias. Y los otros 9, dijo Jesús, ¿dónde están? ¿Acaso no fueron 10 los que fueron sanados? Amado hermano, de seguro, aquel por el cual fue a Jesús con una motivación distinta al de ser sanado, fue el único que pudo reconocer: Él no solamente es mi sanador, Él es mi Señor. ¿A qué vienes, mi querido amigo? ¿A qué has venido? ¿A cumplir un Viernes Santo? Porque la conciencia no te dejó tranquilo diciendo: sí, tanto tiempo ahí en tu casa, por lo menos hoy, que es día santo, por lo menos busca la iglesia. Amados, amigos, usted tiene que entender que usted no puede tener a Jesús en un concepto inferior a lo que Él es. Él es Dios. Él es Señor, amo,
bendición para poder tener acceso ante el trono de la gracia, porque Él me conduce de su mano por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso es mucho más que mi matrimonio. Eso es mucho más que mi salud. Eso es mucho más que mis negocios. Es mucho más que mi trabajo. Es mucho más que mi vida. Lo que hizo Jesús, amado hermano y amigo, es merecedor de toda honra y tributo. Y yo no puedo depender de Él por un milagro. Yo debo depender por lo que Él es. Y Él es mi dueño, mi Señor y mi Dios. Y si yo lo tengo en ese concepto, nunca me apartaré de Él. La Biblia, su palabra, da a conocer su voluntad. Verso 50. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano y le prendieron. Versículo número 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, y esto refiriéndose a Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó una oreja. Recuerde que Pedro no estaba apuntando a la oreja, estaba apuntando ¿a dónde? A la yugular, al cuello. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán o perecerán. Verso 53, y me encanta. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Amados, si Jesús fue a la cruz, no fue obligado. La Biblia declara en ese texto maravilloso que si Él lo hubiese querido, si Él así lo hubiese tan solamente deseado, la muerte, sí, le hubiese pasado de largo a Jesús. Si Jesús así lo hubiese querido, la Biblia declara en ese texto que habría pedido a Dios 12 legiones de ángeles. Oiga, la Biblia narra en el Antiguo Testamento que un solo ángel mató más de 30.000 soldados sirios. Uno solo. Y cuando hablamos de legiones, hablamos por lo menos de 12.000 ángeles. Amado, pero Jesús entendió su propósito en esta tierra. Yo no sé si tú has entendido tu propósito en esta tierra. Yo no sé si luego de haber venido a Cristo o luego de haber escuchado la palabra, el evangelio de salvación, yo no sé si tú te has dado cuenta cuál es tu propósito en esta tierra. Déjame decirte que tu propósito en esencia es ser hijo de tu Padre Celestial. Tú no has nacido en esta tierra simplemente para desmadrarte en una casa o para romperte el lomo trabajando, para llevar unos cuantos dólares a tu casa. Si tú has llegado a conocer del nombre que es sobre todo nombre, es porque tú tienes sobre tus hombros, sobre tu lomo, una grande responsabilidad: ser también un hijo de nuestro Dios. Y el propósito en esencia de ser un
es darle a conocer a los hombres que tú perteneces a un reino allá en los cielos. Jesús pudo haber, si hubiese querido, pudo haber, amado hermano, salido de la turba, pudo haber salido de la ignominia y del menosprecio de los hombres, y pudo en ese mismo momento haber declarado una dictadura celestial en la tierra. Se lo aseguro, si Él lo hubiere querido. Pero el Señor tenía una prioridad en esta tierra: hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál es tu prioridad en la vida, mi querido amigo? Jubilarte, sacar un título, casarte, tener hijos, ser abuelo. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Hacer negocios. ¿Esa es tu motivación de vida? Eso es lo que te mueve, amado hermano. Eso es lo que te cautiva. Ganar dinero. Renovar un electrodoméstico. Hacer feliz a un hombre. ¿Y qué hay de hacer feliz a Dios? ¿Qué hay de hacer feliz al Espíritu Santo? ¿Qué hay de hacer feliz al Hijo del Dios viviente? ¿O es que no te has dado cuenta que tus acciones hacen llorar al Espíritu Santo? ¿O que no te has dado cuenta que la forma en que estás viviendo, sí, hace brotar una lágrima de tu Padre Celestial al ver que prefieres cualquier cosa menos que a Él? Y el Señor en esta noche, tal cual hemos martillado, siempre te preguntará con las mismas palabras, sí, ¿a qué vienes? Yo no creo, mi querido hermano y amigo, que usted con una actitud opuesta a lo que Dios quiere tenga la cara dura de acercarse y decirle: salve, maestro, y con un beso tratar de agradarle. La Biblia declara que no podemos ser como los fariseos, y no porque el ser fariseo era algo malo. Ser fariseo era una honra. El problema que Jesús experimentó con los fariseos era que los fariseos de aquella época eran corruptos, eran perversos. Eso es más o menos como tratar de dar un calificativo y decir: hermano, voy a hacer política, no porque la política sea mala, sino porque el medio como tal se ha corrompido. No pretendamos, mis queridos hermanos, ser cristianos de media talla, por así decirlo. De pura, sí, diría yo, de un estándar mediocre. Y que de manera complaciente nos autoconsolemos diciendo: pero si yo voy a la iglesia, pero si yo cuando me acuerdo sí leo la Biblia también, pero si yo también, sí, no falto los domingos. Amigo, ¿a qué venimos? Amigo, ¿qué es diría yo, cuál es la forma de que tú ves el cristianismo? ¿Cómo tú puedes, mi querido hermano y amigo, medir tu vida espiritual? La Biblia declara que si somos hijos de Dios, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí en esta noche nadie, me incluyo, nadie puede decirte si tú eres hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo que nos conoce, el
Espíritu Santo, el cual se mueve en todo lugar, Él le da testimonio a tu corazón y te dice si eres o no eres, si eres falso o eres verdadero, si eres sincero o eres hipócrita, si andas en la verdad, si de la luz, o andas en la incursionando en las tinieblas, sí, de la noche. Si Dios quisiera, nos consumiría. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. ¿Qué te pasa, Pedro?, le dice. Con una espada quieres a mí defenderme. Si yo quisiera, haría de todo esto un polvorín. Pero no, porque entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Si Dios quisiera consumir a los hipócritas, lo habría hecho hace rato. Pero la Biblia dice que Él es paciente. Y en su paciencia nos espera para que todos procedamos al arrepentimiento. El problema es que muchos se burlan de la paciencia de Dios. Muchos se burlan de la misericordia que Dios nos tiene. Y como Dios, dicen ellos, no hace nada, entonces me sigo en el juego donde me encuentro. Amados, tengamos presente de que Dios no es una burla. Tengamos presente que su sacrificio, lo más precioso que Dios pudo haberle dado a la humanidad, sí, es lo más espléndido que Dios nos haya podido a nosotros obsequiar. Y si ese sacrificio a ti te parece en poco, si ese sacrificio a ti no te sacia, no te llena, déjame decirte algo que en esta noche quiero leer. Dice la Biblia, en Hebreos 10, verso 26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, óyelo bien, ya no queda, Hebreos 10, 26, ya no queda más sacrificios por los pecados. Ya no hay. Como hoy escuché en el culto, en el mundo la gente se flagela. En otros países de Indonesia, por allá por el Asia, hasta se crucifican, hermano. Se clavan con clavos de veras, en madera. Pero ¿para redimir qué? ¿Para limpiar qué? Mi pueblo acostumbra en procesiones aguantar, por así decirlo, deshidratación, siguiendo una cruz. Y yo digo, ¿para qué? ¿Qué redime? ¿Qué limpia? Si el único que pudo realmente saciar todas las expectativas de Dios fue su Hijo amado en esa cruz, no nosotros tras la cruz. El que se acerca a esa cruz por la fe obtiene lo que esa cruz nos brinda a través de Jesús: salvación y vida eterna. La Biblia declara en el verso 27 que si pecamos voluntariamente ya no quedan sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Termino con lo que dice la Escritura en el mismo texto que estamos leyendo. Mateo, capítulo 26. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón
habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros. Óyelo bien. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Yo si quiero trasladar esto a nuestro contexto espiritual, cada día en la actualidad tenemos el deleite y la satisfacción de oír palabra de Dios. Cada día al presente tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo está con nosotros. Cada día tenemos, mi amado hermano, la misericordia de Dios de ver un sol resplandeciente. Cada día. Pero aun cuando lo tenemos cada día, son pocos los que aprovechan la presencia de Jesús en sus vidas. Muy pocos son los que se logran beneficiar o han logrado entender qué es lo que Jesús puede hacer en nuestros corazones. Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Verso 56 termina. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué harás tú, mi querido amigo y hermano? ¿Te ha causado impacto esta palabra? Podrías decir de pronto, como dijo Pedro, Señor, dura es esta palabra, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Huirás? ¿O te pondrás en la brecha y dirás, hermano, así me muera, de aquí yo no me muevo? Así el mundo esté contra mí, de aquí yo no doy ni un paso hacia un lado. Porque el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Recuerda que en la actualidad el reino de los cielos sufre violencia, dice la Biblia, y solo los violentos lo arrebatan. Y cuando me refiero a violencia, no me refiero a golpe, no me refiero a maltrato, me refiero, amado hermano, sí, a valentía, no a cobardía. Aquellos que de alguna manera se mantienen firmes pese a la corriente del mundo, ellos conquistarán en Dios el reino celestial, el cual el Señor ha preparado para todos los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Vamos a hacer una oración. Inclinemos nuestro rostro. Señor amado, en esta noche, creo, mi Dios, que el Espíritu Santo está aquí. Él nos ha hablado en esta hora. No queremos salir de aquí dándonos golpes en el pecho. No queremos, Señor amado, tampoco ser burladores o engañadores. Tampoco, Señor, queremos ser aduladores. Creo, mi Dios, que tú eres más allá de un maestro, eres un Señor. Eres, oh Dios, mi Señor, mi dueño, mi Dios. Perdóname, Dios mío, por tanta ofensa, por tanta hipocresía, por tanto que me importismo, por haberte, oh Dios, tratado como una basura, por haberme olvidado de ti tanto tiempo. Perdóname, Señor,
porque no te di el valor que tú realmente te mereces. Perdóname porque el mundo me ha cautivado. Y lo que el mundo brinda ha sido hasta la presente fecha lo que me ha vislumbrado y me ha desviado de esta senda maravillosa. Señor, ahora entiendo por qué Moisés dejó a un lado los tesoros de los egipcios y prefirió el vituperio del pueblo. Ahora entiendo por qué tú, siendo rico, te hiciste pobre por mí. Ese sacrificio, Señor, yo te juro que no será en vano. Lo voy a honrar, lo voy a respetar, lo voy a vivir cada día de mi vida, hasta mi muerte, hasta que tú vengas. Señor, es mi juramento hacia ti. Así honraré el sacrificio de tu muerte en esa cruz por mí. Gracias, Señor, porque estás en mi corazón y a partir de hoy tu salvación resplandece en mi vida. Amén y amén. Damos gloria, honra, poder y alabanza al único y Salvador Jesucristo. Aleluya. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor.